apreciados amigos, estudiantes de la asignatura de Responsabilidad Social Empresarial. Hoy tendremos una sesión asincrónica que corresponde a la clase de mañana martes 12 de octubre, entendiendo que no podemos hacerlo de manera sincrónica y activa por la incapacidad que en este momento estoy viviendo. Mientras esa situación se soluciona, les doy una muy cordial bienvenida, esperando que la semana que pasó haya sido para ustedes una semana exitosa, que las evaluaciones también hayan tenido resultados consecuentes con su compromiso y con su nivel de estudio. El tema que hoy nos contrae o nos conlleva es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo implementarlos. Entonces, dentro de esta actividad que hoy vamos a desarrollar de manera asincrónica, pues será una actividad en la que yo voy a explicar un poco la temática. Ustedes tendrán que hacer unas consultas en unas páginas web que les voy a compartir a través de nuestro WhatsApp y al final del ejercicio tendrán que hacer una propuesta de aprendizaje grupal para poder evidenciar que ustedes hayan aprendido sobre el tema. Sin más preámbulos, pues bienvenidos a esta sesión y espero poderlos volver a ver muy pronto. Es evidente que nos correspondió a nosotros vivir en un mundo injusto, en un mundo asincrónico, en un mundo donde todavía hay segregación racial, todavía hay problemas de equidad de género, hay inequidad salarial, hay inequidad laboral y hay inequidad muy particular en Colombia que afecta de manera sustancial a las mujeres de manera degradante con respecto a los hombres. Pero más allá de quejarnos de la realidad que estamos viviendo, yo los invito más bien a que conozcamos en este video qué es lo que está pasando y después vamos a ir desarrollando la explicación y seguramente ustedes entenderán y seguramente también dentro de su leal saber y entender harán propuestas para mejorar este mundo que estamos viviendo y el que le corresponderá vivir a nuestros sucesores. Bienvenidos a este proceso formativo entonces. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente.
innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Pues bien, vemos que no es fácil el reto que nos propone a nosotros este mundo tan inequitativo que se concentra en esos 17 escenarios, pues nos obligan a nosotros a ser muy, pero muy creativos. Entonces, la primera propuesta que yo les hago es, ¿qué hacemos para vivir en un mundo mucho más justo? Pues básicamente yo lo concentraría en 3 elementos fundamentales, que es erradicar la pobreza extrema, segundo, combatir la desigualdad y la injusticia, y tercero, luchar contra el cambio climático. Muchas son las personas que dicen, pero caramba, ¿yo cómo podría contribuir para el logro de esta situación? Para la mejora de nuestro mundo, de este mundo que me correspondió vivir en este momento, y cuál es el mundo que le voy a dejar a nuestros hijos, por decirlo de alguna manera. Pero más allá de quejarse sobre una realidad, que ya es una realidad, pues lo que debemos hacer es ser muy creativos para proponer diferentes alternativas. Entonces, los principios se concentran, básicamente los principios para el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, se concentran en 3 elementos fundamentales. El primero, la universalidad. Significa que esos objetivos de desarrollo sostenible se cumplan para todas las personas. Eso primero. Segundo, la integralidad, que se cumplan no solamente para todos, sino que se cumplan todos los objetivos para todas las personas y que todas las personas tengan acceso a esos 17 objetivos sin ser discriminados ni segregados por condición, raza, género, sexo, opinión política, etcétera, etcétera. Y tercero, que nadie se quede atrás, lo que significaría que todos pudiésemos desarrollarnos de manera coherente y además de manera armónica y gradual, pero igual, sin que nadie se quede atrás. Por supuesto que eso suena supremamente utópico, pero si no empezamos a trabajar ya a partir de nuestras contribuciones individuales, pues seguramente nos quedaríamos solamente llorando sobre la leche derramada. Un ejemplo claro de un excelente esfuerzo individual que ahora dejó de ser individual, se convirtió en una gran fortaleza en términos de cambio, es lo que está haciendo la señorita Greta Thunberg, que está trabajando por una iniciativa y está tratando de reducir los errores o las inequidades o las asimetrías
contra el cambio climático, que está generando unos problemas complejísimos en términos de fauna y flora acuática, de fauna y flora terrestres. Hay una gran inequidad en términos de pobreza, justicia y demás. Pero ella no se quedó llorando sobre la leche derramada, sino que empezó a actuar. Y eso es un poco lo que yo les propongo a ustedes. Más allá de poder entender claramente que tenemos una dificultad y que no estamos viviendo en el mejor mundo, es sencillamente seguir haciendo propuestas que nos garanticen a nosotros la posibilidad de lograr vivir en un mundo mejor. Muy bien, aquí están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además se conciben en una cosa que llamó la Organización de Naciones Unidas la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en donde se conciben diferentes objetivos con diferentes estrategias. Y entonces, primero que todo, parten de un supuesto, que es, los objetivos son universales, son transformadores, tienen una gran ambición en su concepción y además nos invitan a actuar. Es decir, más allá de que tengamos una propuesta interesante de los objetivos, pues no nos podemos quedar en ellos sobre la literatura fría, sino que debemos trabajar. Entonces, fíjense, ese es el primer elemento. Segundo, surgen como respuesta a un proceso integratorio. Integratorio es que todos los mundos, todas las personas del mundo empezaron a pensar en cómo proponer diferentes alternativas de solución para que se garantice una propuesta que se armonice con los objetivos de desarrollo del milenio y el proceso de Río sobre la sostenibilidad ambiental. Entonces esas dos concepciones primero nos invitan a identificar estos 17 objetivos y esos objetivos se conciben en metas y esas metas tienen la posibilidad de ser desarrolladas. Entonces, bien, vamos a tener los primeros elementos así. 8 objetivos con 21 metas, 17 objetivos con 169 metas. ¿Eso qué significa? Que algunos se priorizan, repito, como todos se tienen que cumplir, algunos se van a priorizar sin que eso signifique que sean más importantes que los otros. Lo que pasa es que si son más urgentes su solución, debemos brindar una alternativa de solución lo más pronta posible al logro de esos objetivos. Y así nosotros deberíamos trabajar de manera completamente lógica y coherente. Ahora bien, deberíamos concentrarnos básicamente en los más importantes. Por ejemplo, en el primero, que es el más importante de todos para mí, es la erradicación de la pobreza. Ese tal vez es uno de los más importantes. ¿Cómo se logra eso? Pues básicamente generando empleo, trabajo decente para todos, incluyendo a ustedes los jóvenes, pero especialmente incluyendo a las personas con discapacidad. ¿Por qué razón? Porque esas personas han sido discriminados a través de la historia. Porque todo el mundo considera que una persona que tiene algún tipo de limitación o discapacidad no puede ser lo suficientemente productivo. Y hay evidencia absolutamente demostrable de, primero, que eso es una falacia y que, segundo, una persona que tiene alguna discapacidad, cuando tienen procesos de inclusión, no solamente son altísimamente productivos por su motivación, sino que generan empatía y sobre todo generan engagement con la organización que les brinda la posibilidad de solucionar sus problemas. Otro objetivo alternativo por buscar las soluciones, por ejemplo, la resolución de las desigualdades, que se puede lograr a partir de exactamente los mismos elementos que les acabo de plantear, que es la generación de empleo y trabajo decente para todos, la inclusión de los jóvenes y las personas con discapacidad. La industria, la innovación y la infraestructura, que es el ODS número 9, se puede mejorar con la promoción de elementos de creatividad, desarrollando innovación y desarrollando crecimiento sobre los microemprendimientos. Para nadie es un secreto, en Colombia, por ejemplo, de manera particular, el 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Eso significa que solamente el 10% son grandes empresas. Por lo tanto, debemos concentrar estos elementos de promoción de creatividad, innovación y crecimiento a este mayor grupo de empresas, porque además son los verdaderos generadores del proceso de desarrollo de la empresa en un país que tiene o que está en vías de desarrollo con los niveles de complejidad que nosotros desarrollamos o conocemos. El otro elemento que deberíamos concentrar es el elemento, perdón, el otro objetivo es el objetivo número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Aquí la pregunta sería, ¿cómo solucionamos ese objetivo de desarrollo? El primero, con reducir la proporción de aquellas personas que son ninis, que ni estudian ni trabajan. Estas personas deberíamos concentrarnos en darles una solución alternativa para que ellos, teniendo un trabajo que no solamente tenga unas condiciones de decencia y además que les brinde la posibilidad de tener un ingreso que les brinde un mejor estar, pues ellos van a tener la posibilidad de generar o formar parte de los procesos sistémicos de trabajo, generando consumo porque tendrán ingreso y como hay ingreso tendrán la posibilidad de gastar. Eso uno. Segundo, desarrollando competencias en los jóvenes y en adultos para generar empleo. Esto nos brindará la posibilidad no solamente de que las personas ingresen al mercado de trabajo, sino que tengan ingresos y como en consecuencia hay ingresos también hay consumo.
También se puede utilizar a partir de lo que yo les había planteado, que es empleo y trabajo decente para todos, incluyendo a los jóvenes y a las personas con discapacidad. Pero la otra que nos puede garantizar eso es desarrollar la promoción de la creatividad y la innovación y el crecimiento de las microempresas. Porque si eso se logra, pues tendremos las posibilidades de que esas microempresas garanticen la posibilidad de tener eh, o la necesidad de contratar personas, y si hay necesidad de contratar personas, pues en consecuencia habrá necesidad de que esas personas contratadas sean productivas, y como hay productividad también hay pago de salarios y se activa todo el aparataje del sistema económico nacional. El cuarto elemento, el cuarto objetivo que nosotros deberíamos concentrarnos es la educación de calidad. Allí ustedes tienen un papel protagónico importante. Ustedes están educando, se están formando, no solamente para capacitarse y además de ser mejores seres humanos, sino además de eso para devolverle en materia de responsabilidad social empresarial a la comunidad de la cual forman ustedes parte esos ejercicios y esos esfuerzos que garanticen competencias en ustedes, pero también que ustedes puedan promocionar o propiciar en la obtención y el desarrollo de competencias para adultos que todavía no forman parte del aparato productivo para que ellos accedan al empleo, y accediendo al empleo se garantice la posibilidad de desarrollar unos escenarios mucho más productivos. Ahora, la educación de calidad se logra también a través del acceso a una formación técnica y universitaria. Muchos de los estudiantes entienden que si no se forman como formaciones universitarias no podrán acceder a la formación técnica, y resulta que muchas de las empresas necesitan más técnicos que profesionales porque se concentran en actividades productivas, y esas actividades productivas requieren de personas técnicas que pasen de la fase teórica a la fase práctica rápidamente y que garanticen el logro de esas mismas competencias o habilidades que nosotros hemos venido buscando para garantizar la productividad de las organizaciones. Y como hay productividad de esas organizaciones, pues también existe la posibilidad de desarrollar pleno empleo y unas condiciones económicas más importantes. En términos de cuáles podrían desarrollar o cuál sería el panorama que nosotros deberíamos desarrollar, en 5 elementos fundamentales para el logro de esos 17 ODS están los que yo les estoy planteando acá. Un planeta que es en el que nosotros vivimos, que además es el único que tenemos por ahora. Seguramente estaremos buscando en la posibilidad de acceder a otros planetas, pero por ahora estamos en este planeta y es el que nos correspondió. En ese orden de ideas, pues debemos buscar que ese planeta sea próspero. ¿Y cómo se logra eso? Desarrollando esos 17 ODS a partir de las estrategias que yo les he compartido. Pero ese planeta, para que sea próspero, necesita vivir en paz. Colombia es uno de los países con mayores niveles de conflicto y con tal vez el conflicto más antiguo en la historia de la humanidad. Este es un conflicto que tiene más de 70 años. Nos estamos matando hace 70 años. Ahora, tuvimos un momento de efervescencia, y no estoy hablando de las bondades de uno u otro presidente, sino que no podemos olvidar que hasta el año 2018 firmamos la paz con la guerrilla, con una de las guerrillas más antiguas, más longevas del continente, sino del mundo, y además pudimos quitar o pudimos parar al menos o reducir las cifras de muertos, de desplazados, de territorios perdidos, de secuestros, de robos, a partir de la fecha en que se firmó la paz con la guerrilla de las FARC. Llega un nuevo gobierno que intenta, mm, por propia filosofía de quien es el estimulante principal de ese gobierno, de no respetar los acuerdos, y entonces ese acuerdo de paz, perdón, ese acuerdo de paz tambalea. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar ese esquema, garantizando con el ejercicio de nuestro voto, que se va a desarrollar en el año 2022, la posibilidad de consolidar la paz. Pero también deberíamos desarrollar el fortalecimiento de las personas. Y ya tendremos que hablar de las personas como individuos, y esos individuos garantizar la posibilidad de que esos individuos tengan la alternativa de acceso al mercado laboral, y si no van a trabajar, pues unas condiciones lo suficientemente asertivas para que creen su propio emprendimiento en unas condiciones de flexibilidad para la creación del empleo, perdón, del emprendimiento, para el logro del acceso a los ingresos, para el logro del acceso a los recursos que garanticen que esa unidad productiva se convierta en una unidad estratégica que garantice no solamente la contratación de personas, sino que contribuyamos a la reducción de esas asimetrías en materia de desempleo. Y eso se logra a partir de alianzas. Alianzas estratégicas con otros países, alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, alianzas estratégicas entre empresas que pueden garantizar que eso se logre de una manera fácil. Voy a concentrarme tal vez en los más relevantes sin que eso signifique decir que los demás objetivos del desarrollo sostenible no son importantes. No, esa es una función que entre ustedes y yo vamos a construir. Empecemos por hablar del objetivo número 4. El objetivo número 4 es educación de calidad. ¿Y por qué me concentro en ese? Pues básicamente porque ustedes son estudiantes y ustedes forman parte estratégica
el logro de que este objetivo número 4 se dé y en consecuencia los resultados de este proceso de formación garanticen que ustedes salgan siendo los mejores profesionales y que en consecuencia puedan brindarle a la sociedad de la cual forman parte una respuesta exitosa a esas exigencias de esa sociedad como consecuencia de su proceso formativo. Pero para eso necesitamos que se garantice lo que ustedes están viendo en la diapositiva en este momento en el video, y es garantizar una educación inclusiva para todos. Y cuando estamos hablando de inclusiva es que yo incluya a todos aquellos hombres y mujeres del planeta. Y no estoy hablando de hombres y mujeres blancos, negros, verdes, amarillos o con condiciones de capacidad o con condiciones de discapacidad. No, para todos, con un propósito, que todos tengamos el acceso a esa educación y podamos promover oportunidades de crecimiento que sean duraderas y que con esas oportunidades de crecimiento, así como lo están haciendo ustedes como miembros de una comunidad académica, ustedes puedan dar respuesta en términos de calidad a las demandas de ese nuevo mercado. En consecuencia, pues son muchas de las cosas que nosotros podemos hacer. Sin embargo, es importante que nosotros analicemos cómo están las condiciones de este proceso formativo, qué tan cerca estamos nosotros de desarrollar esta actividad, si nosotros en realidad lo podemos hacer bien o por el contrario estamos bastante lejos. Vamos a sustentarnos en este video para dar una explicación un poco más clara y sucinta de qué es eso del objetivo número 4 y cómo ustedes y yo podemos contribuir al logro de ese ODS. ¿Te has preguntado de qué se trata el objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Si quieres saber de qué se trata este objetivo, en este video te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre él. ¡Quédate! Hola a todos, yo soy Carla, bienvenidos nuevamente a Aprende Sustentabilidad. Recuerden que este video forma parte de una serie de videos en donde les estoy explicando de qué se trata la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si acabas de iniciar, te dejo aquí el link para que puedas tener mayor información sobre los demás temas. Antes de empezar, no olvides suscribirte. ¿Qué es? El cuarto objetivo del desarrollo sostenible se enfoca en que toda la población del mundo pueda contar con educación de calidad. La ONU resalta y establece que la educación es la base para mejorar el estilo de vida de las personas y para poder conseguir el desarrollo sostenible. Y yo no podría estar más de acuerdo. De hecho, cuando empecé a estudiar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, gracias a este objetivo puedo decir que surgió este canal. Porque estoy convencida que cuando la gente tiene las herramientas para poder comprender mejor qué es lo que está sucediendo, ya sea en el desarrollo sostenible o en cualquier otro tema, puede tomar mejores decisiones e incluso puede desarrollar soluciones innovadoras para tratar de resolver el problema que estamos viviendo. A pesar de que mucha gente en el mundo tiene acceso a la educación, es importante resaltar que la ONU quiere que sea educación de calidad. Esto significa que la gente pueda contar con información que sea vital para poder desarrollarse en su vida cotidiana. ¿De qué se trata el tema? El principal obstáculo que presenta este objetivo número 4 para no contar con educación de calidad es la escasez de profesores capacitados y las malas condiciones que cuentan muchas escuelas en todo el mundo. Además de un tema importante de cuestiones de equidad relacionadas con la oportunidad que tienen las niñas y los niños de las zonas rurales. Muchas veces hay niños que para que puedan ir a la escuela tienen que pasar kilómetros de distancia por zonas muy complicadas, sin agua, sin comida, sin poder desayunar, para llegar a escuelas que tampoco tienen la infraestructura adecuada para que ellos puedan contar con los conocimientos, ni con los profesores que puedan darle los conocimientos que ellos necesitan. Por lo tanto, muchas veces las situaciones en las familias no se vuelve prioritario que tengan que estudiar. Las condiciones en las familias luego son tan precarias que es más importante literalmente comer que poder ir a la escuela. La idea es poder brindarle a las personas las herramientas necesarias para que puedan sobrellevar su vida y mejorar su estilo de vida. ¿Por qué es importante? Lamentablemente las mujeres y las niñas son las que se les niegue más el acceso a la educación o el poder asistir a una escuela. En los países en desarrollo, 57 millones de niños en edad de escolarización primaria principalmente siguen sin poder asistir a la escuela. Se estima que al menos 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven en zonas afectadas por los conflictos. 617 millones de jóvenes en todo el mundo no cuentan con los conocimientos básicos de aritmética ni un nivel mínimo de alfabetización. ¿Cuáles son sus metas? De aquí al 2030 lo que se espera es que todos los niños y las niñas del mundo puedan contar con las oportunidades necesarias para poder tener la educación básica primaria, preescolar y secundaria, como mínimo.
de forma gratuita, equitativa y de calidad. Se espera asegurar un acceso igualitario a hombres y a mujeres para que puedan contar con una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluidas las enseñanzas universitarias. Una proporción considerable de adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan al menos una noción básica de aritmética. Y un punto que considero que es innovador y que además este canal está ayudando a poder conseguirlo, asegurar que todos los alumnos del mundo adquieran los conocimientos básicos, tanto teóricos como prácticos, para entender mejor el desarrollo sostenible. Este punto es muy importante porque de esta forma vamos a poder ayudar a contribuir a este cambio que tanto necesita nuestro planeta. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Lo que se quiere lograr es que toda la población pueda contar con al menos conocimientos básicos de aritmética y que puedan saber leer y escribir, como mínimo. Además, que los niños puedan contar con la infraestructura necesaria para poder tener una educación de calidad y ayudarlos a seguir avanzando en su formación académica. Otro punto que creo que es importante que añadieron es que se le brinde formación necesaria a la población para entender mejor de qué se trata el desarrollo sostenible. Este punto es importante porque gracias a esto vamos a poder entender mucho mejor qué se puede hacer y hacer mejores cambios. Este objetivo me trae a la mente el dicho que dice que la información es poder, y en este caso la educación te brinda información. Por lo tanto, para mí, el brindarle educación a la gente es darle poder. En resumen, ¿por qué es importante? Bueno, el objetivo número 4, como hemos venido hablando, es para el 2030 promover una educación de calidad a toda la población del mundo, para poder ayudar a empoderarla. Para mí coincido mucho con lo que dice Malala, que promueve que todas las niñas y los niños puedan tener acceso a la educación, porque el brindarle el acceso a la educación a una persona le cambia la vida. Es una herramienta tan poderosa que le puedes dar a alguien porque puede entender mucho mejor su entorno, puede tomar mucho mejores decisiones. La educación no debería ser un privilegio, sino una base universal para toda la humanidad. Además, considero el hecho de que ya pongan dentro de la enseñanza básica el entender mejor el desarrollo sostenible es un excelente paso para un cambio. En realidad eso es algo innovador porque no se encuentra dentro de los planes de estudios básicos en ningún país. Poco a poco los países lo han estado incorporando y al ponerlo dentro de un objetivo de desarrollo sostenible está facilitando a los países a que puedan hacer esta transición, a que puedan ponerlo en sus planes de estudio, porque considero que es algo que todos deberíamos de saber, tanto como saber leer, matemáticas o principios básicos de otras materias. Que creo que cuando entiendes mucho mejor el problema, entiendes mejor de qué se trata, cuál es el impacto que tú estás haciendo, tus acciones toman conciencia y ya tomas una decisión sabiendo el daño o sabiendo el efecto que va a tener esa decisión que tú tomes. Y una vez que entiendes mucho mejor, es más fácil que tú puedas desarrollar soluciones innovadoras para poder enfrentar ese problema, que es algo que necesitamos. Últimamente he visto en las noticias que muchas personas, al ver que están sucediendo muchas de las catástrofes del mundo, han empezado a tomar conciencia y tomado soluciones que puedan implementarlo en su día a día. Por ejemplo, en México vi que una persona, todo el sargazo, lo están utilizando para poder crear casas. Eso es una solución excelente. O por ejemplo, en lugar de utilizar vasos de unicel para poder vender cierto producto, por ejemplo el atole, mejor promueven que tú traigas tu propio recipiente y te ahorran unos pesos, o soluciones así que en realidad sí están haciendo un gran impacto para nuestro ambiente. Considero que muchas personas no siempre cuentan con la mejor información para poder tomar las mejores decisiones y discernir cuál es la que más le conviene tanto a ellos como a su entorno. Considero que cuando no entiendes muy bien cuál es el impacto de tus acciones, muchas veces haces cosas de forma indiferente, simplemente no estás consciente de eso o no te importa. Sin embargo, cuando comprendes mejor algo, tomas mejores decisiones, te empoderas e incluso te vuelves más libre. Este tema me apasiona muchísimo y considero que de todos los 17 objetivos, este objetivo número 4 de la educación de calidad es uno de los pilares para poder formar y desarrollar de verdad un cambio hacia el desarrollo sostenible. Suscríbete al canal. Bueno, esto ha sido todo por este video. Les agradezco mucho porque lo sigan viendo. Espero que les esté gustando esta serie de videos que estoy haciendo sobre la Agenda 2030 y sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Considero que es muy importante que todos sepamos sobre estos objetivos, aunque sea de una forma muy básica, para que podamos entender mejor cuáles son los problemas que estamos enfrentando y saber qué es lo que podemos hacer. Creo que es muy importante que empecemos por reflexionar en torno a una cifra que es absolutamente lamentable. Y la cifra que yo debería proponerles a ustedes es cómo vamos a hablar de más de 600 millones de personas que no tienen formación académica básica en matemáticas.
Estamos hablando casi de un mundo absolutamente imposible. Sin embargo, ya tenemos unos análisis diagnóstico de lo que está sucediendo. Pero empecemos, yo voy a empezar, a diferencia de como lo planteó Marla en su video anterior, yo voy a empezar a reflexionar cómo están los docentes, porque es que los docentes son los que facilitan el proceso de aprendizaje. Fíjense que aquí tenemos unas cifras que nos permite identificar que no todos los profesionales que se dedican al proceso de enseñanza tienen las competencias en términos porcentuales para poder transmitir una información de calidad. Lo que significa que los profesores necesitan una gran oportunidad de perfeccionamiento, porque si van a ser los que van a transmitir el proceso de formación y no están bien capacitados, pues apague y vámonos. Creo que estaríamos en el peor de los escenarios. En consecuencia, ustedes están viendo un panorama, lo que se ven ustedes a mano izquierda son las competencias para el aprendizaje en términos porcentuales, y lo que ven ustedes a mano derecha son las competencias para impartir a los estudiantes con necesidades especiales. Lo que hay es una gran asimetría. Colombia tiene más o menos una situación más o menos. No está en el peor de los escenarios, pero tampoco se encuentra dentro de la masa crítica de los países más favorecidos. Lo que significa que nosotros, los profesores en Colombia, tenemos un proceso de formación absolutamente pendiente y que no hemos logrado adquirir las capacidades y las competencias necesarias para transmitir esos conocimientos a nuestros estudiantes. Hay muchos profesores con un alto nivel de teoría, con muy poquitico de especificidad en la práctica. Hay profesores que son muy prácticos y cero teorías, y hay algunos que no están ni en lo uno ni en lo otro. Pero no nos vamos a quejar. La pregunta ¿es equitativa la selección de los docentes, no solamente en el mundo, sino en Colombia? Pues aquí nos estamos dando cuenta que no. Cuando estamos hablando de que hay un proceso de formación, estamos hablando de cifras hasta el año 2015. Vemos que el 85 el 90% son docentes blancos, y tenemos que en consecuencia más o menos el 60% son alumnos blancos, y estamos hablando de un panorama absolutamente asimétrico. Alumnos hispanos más o menos el 25%, alumnos negros el 20%, docentes hispanos un poquito más del 6% y docentes negros más o menos el 5%. ¿Qué estamos hablando? ¿Es equitativa la selección de los docentes? Pues la respuesta es no. Y si hay una falta de equidad en este proceso, pues ahí tenemos también un problema muy grande para el logro de este cuarto objetivo de desarrollo, que es la educación. Ahora, repetimos, estamos en un escenario asimétrico, pero no vamos a llorar, solamente vamos a diagnosticar cómo están las cosas, y a partir del análisis que ustedes van a hacer en consecuencia con la contribución que nosotros como docentes hacemos, pues muy seguramente saldrá de este raciocinio biunívoco y además cooperativo entre ustedes y yo, la posibilidad de solucionar o de dar unas mejoras sustanciales. La pregunta es, ¿y en materia de discapacidad cómo estamos? ¿Colombia es un país incluyente? ¿El mundo es un país incluyente? Pues no, aquí ustedes ven una asimetría muy grande. Lo que encuentran a mano izquierda es el porcentaje de inclusión, a mano izquierda del eje de las X, del eje de las Y, y en el eje de las X algunos países, no todos los países, pero para que tengamos más o menos un problema de entendimiento, pues vamos a mirar cómo nos encontramos. Los que están mucho más alto, pues son aquellos países que tienen un mayor nivel de inclusión y además de desarrollo, por llamarlo de alguna manera, en materia de inclusión. Para el primer ciclo secundario, pues hay países como San Vicente y la Granadina están garantizando el 100% de inclusión, pero tenemos un problema en materia de secundaria. Si estamos analizando ese mismo país, no hay cifras establecidas. ¿Qué hay, por ejemplo, en China? Pues más o menos el 80% de sus estudiantes en ciclo secundario y en ciclo primario, una cifra más o menos parecida. Lo que estamos evidenciando aquí es que tenemos una gran asimetría. A gran asimetría en materia de inclusión para estudiantes discapacitados. Y resulta que, como ustedes lo vieron, el objetivo de desarrollo de la educación dice que tenemos que garantizar la educación para todos los seres humanos. No estamos hablando de personas, hombres o mujeres con capacidades completas o con algunas con discapacidad. Estamos hablando de todos los seres humanos. En consecuencia, grandes asimetrías. Por supuesto, los países que encuentran ustedes a mano izquierda en la parte baja de la diapositiva, pues son aquellos países que tienen los mayores niveles de asimetría. Burundi, Níger, Samoa, Dominica, Burkina Faso, Islas Cook, Zambia, tienen unas dificultades tremendas. Ahora nosotros estamos más o menos a como aparece aquí, Brasil, El Salvador, Perú, que tenemos más o menos unos comportamientos similares, bastante lejos en materia de inclusión. Si estamos hablando de que no estamos incluyendo a todas las personas y que los estamos limitando por ciertos niveles de discapacidad, pues yo no quisiera ni siquiera pensar qué es lo que nos espera a nosotros como país. Pero más allá de entender que tenemos unos problemas de irracionalidad en ese tema y de asimetría, pues vamos a seguir mirando un poquitico. La pregunta que yo me hago es entonces, ¿es incluyente la educación para los estudiantes con alguna discapacidad? La respuesta es no, por supuesto que no. Y tenemos muchísimo, pero muchísimo por hacer. Estamos a leguas de ser verdaderamente incluyente. Ahora bien, la pregunta es,
Y si estamos hablando ya no de discapacidad, sino en términos generales de un proceso educativo para el logro de ese objetivo número 4, la pregunta sería, ¿cómo estamos en términos de finalización, en términos porcentuales? Empecemos por las cifras a nivel mundial, para que ustedes se den cuenta que estamos supremamente lejos. En el mundo, el 85% de los estudiantes que empiezan el proceso formativo primario lo terminan. Significa que allá hay un 15% que muy seguramente estará engrosando esos más de 600 millones de niños, o mejor, de ciudadanos, de habitantes del mundo, que tienen faltas o escaseces de capacidades y particularmente en competencias matemáticas. A nivel de secundaria, en la primera parte, es decir, los primeros 3 años de la secundaria, fíjense ustedes las cifras, son bastante desalentadoras. Del 100% que arranca, el 73% termina. Quiere decir que el 27% se queda en el camino, por muchas razones, por temas económicos, por temas de cobertura, por temas de falta de tecnología, por temas de oportunidades, por discapacidad, por género, por raza, por muchísimas razones. Pero si estamos hablando del segundo ciclo, es decir, los que van desde cuarto grado hasta grado, o mejor, el lenguaje que ustedes ahorita entienden, de grado noveno a grado 11, pues es muchísimo peor, porque del 100% que empiezan solamente terminan 49. De 100 estudiantes que inician su proceso formativo secundario, solamente terminan 49. Quiere decir que 51 de los chicos, de esos 100 chicos que estamos tomando como referente, no terminan el ciclo secundario. Por supuesto, si no terminan el ciclo secundario, pues jamás tendrán acceso a la formación académica a nivel universitario, bien sea técnico, tecnológico o profesional. En consecuencia, fíjense ustedes lo que está pasando allí. Tenemos unos graves problemas. Concentrémonos, por ejemplo, en América, que es en realidad lo que a nosotros nos interesa. En América Latina y el Caribe, de 100 que empiezan, el 60 terminan el grado secundario. De 100 que empiezan, el 90% terminan la educación primaria. Y los primeros 3 ciclos del proceso formativo de grado secundario, el 80%. Y eso que nos podemos dar por bien servidos. Por supuesto, Europa de América del Norte tiene cifras distintas, el 99% en primaria, el 97% en la primera parte de la secundaria y el 88% en la fase de culminación del grado secundario. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en países de Europa y América del Norte? ¿Dónde se quedan? Ese 12% que falta, ¿dónde está? Los negros, los latinos, los hispanos, los que mal llamados por los españoles, por ejemplo, los sudacas, o los inmigrantes, independientemente de que no seamos latinoamericanos, sino que sea de cualquier parte del mundo. Ahora, con estudiantes de bajos ingresos la cosa es muchísimo peor. Y permítanme, les voy a compartir reflexiones para que ustedes vayan entendiendo dónde se quedan las personas. De 100 estudiantes que empiezan, solamente la educación primaria la terminan 56. Y eso que ellos tienen acceso a la educación pública, pero ni siquiera teniendo acceso a la educación pública pueden terminar un poco más del 60% de esa importante cifra poblacional. Si estamos hablando de la educación secundaria, es decir, que se gradúen como bachilleres, solamente 13 de cada 100. Significa que 87 se quedaron en el camino por múltiples situaciones. La pregunta es, ¿personas con bajos ingresos tendrán unas condiciones de vida suficientemente estables para formar parte del aparato productivo económico de cualquier país? Pues muy seguramente la respuesta será no. Y después nuestros gobernantes dicen que por qué las protestas en los países. Pero bueno, no vamos a meterle política a esto porque no vale la pena. Si estamos hablando de ingresos medios, la cosa cambia y se vuelve, al menos en la primera fase del ciclo formativo, tenemos una esperanza mayor. De 100, 94 terminan la primaria, sin embargo es muy preocupante que 6 de 100 no estén terminando. Tocaría analizar cuáles son las razones por las cuales 6 de esos 100 no están terminando. En el primer grado, en el primer ciclo secundario, 84 terminan, quiere decir que hay un 16% que se está quedando en el proceso por múltiples razones. Y eso que estamos hablando de personas con ingresos medios altos. Y de 100 que empiezan, solamente terminan 59 el ciclo secundario en estudiantes de ingresos medios altos. Ahora, siendo que vamos a hacer un análisis de manera general, solamente en cifras absolutas, analicemos en los estudiantes de altos ingresos. De 100, el 99, no termina, el 99 termina. Quiere decir que hay un 1% que algo se está pasando por allí. Y aquí, básicamente, en este proceso, podríamos identificar que son, la mayoría de estos casos se concentra en la población, ya no de manera tan preocupante en los negros o en los hispanos, sino en personas que tienen alguna discapacidad. De 100 que empiezan, el 97 terminan el primer ciclo de la fase secundaria y de 100 el 88 termina el segundo ciclo de fase secundaria, siendo supremamente preocupante qué está pasando con ese 12% que se está quedando en el camino. Habría que analizar diferentes alternativas y nosotros cómo podemos contribuir al logro de esos objetivos de desarrollo.
Lo más preocupante para nuestra cifra es lo que pasa en América Latina. De cada 100 que arrancan, solamente 60 terminan el ciclo secundario. Por lo tanto, no pasarán ni siquiera el 40% a la formación académica superior, universitaria, bien sea técnica, tecnológica o profesional. Ahora miren, aquí hay una cifra bastante, aquí es para que ustedes se den cuenta qué es lo que está pasando con aquellas personas que tienen escasa posibilidad u oportunidad de formarse académicamente. Fíjense ustedes, los más pobres tienen una muy escasa posibilidad de ingresar a la formación postsecundaria. Postsecundaria significa aquellos que terminan su formación académica del colegio, para que lo entendamos de una mejor manera. ¿Dónde nos encontramos nosotros en términos generales en América Latina? Pues estamos supremamente rezagados. Ustedes están viendo que nosotros nos podemos parecer a cifras como las de Perú, que tiene unas cifras bastante preocupantes, a cifras como las de Brasil, y eso que estamos hablando de países mucho más fuertes que nosotros. Ahora, si nosotros nos comparamos con nosotros mismos, pues muy seguramente estaríamos muy lejos, y si nos comparamos con los países más desarrollados, pues estaríamos muchísimo más lejos todavía por entender. Estamos a nivel de Brasil, estamos a nivel de República Dominicana en Centroamérica, o de El Salvador en Centroamérica, o estamos a nivel de Perú, por decirlo de alguna manera. Colombia se encuentra con digamos, un importante número de aquellos que terminan, más o menos entre 70 y 75%, no, más o menos el 70% terminan su ciclo de formativo de grado superior, pero solamente, perdón, de grado medio, solamente podrán ingresar al proceso formativo de grado superior como el 15% o el 10% ingresarán a los procesos formativos de grado superior. Aquí lo que hay es una gran preocupación y es una demostración evidente de por qué nosotros no somos un país competitivo. Pero además, si ustedes me permiten hacer una reflexión adicional, las razones sobran. ¿Cuál sería otra razón? Pues que en este país no se invierte en investigación. Este es uno de los rubros que dentro del presupuesto general de la nación está bastante olvidado. Un país que no invierte en investigación es un país condenado al fracaso. Países europeos tienen una importante determinación de su presupuesto de gastos del año destinados a la investigación. Países, por ejemplo, América del Norte, dentro de América del Norte Estados Unidos prioriza eso, seguramente después Canadá, y en Europa la mayoría de los países que se encuentran en la parte norte son los que más invierten o destinan recursos de sus presupuestos a procesos investigativos. Aquí hay unas cifras bastante preocupantes, pero bueno, recuerden que el tema de hoy no es llorar, sino entender cuál es la situación y tratar de proponer alternativas entre todos de solución. Ahora hablemos del objetivo de desarrollo número 11. Y ese objetivo de desarrollo número 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, tiene mucho que ver con el tema de la cultura. Y cuando estamos hablando de la cultura, tendremos que proveer todos los elementos sustanciales necesarios para proteger el patrimonio cultural y natural, no solamente del mundo, sino en condiciones nuestras, estamos hablando de América Latina, de las condiciones de América Latina y de Colombia en particular. ¿Cómo? Protegiendo los libros, protegiendo la lectura, estimulando el número de bibliotecas, la posibilidad de que estas comunidades, a partir del encuentro de manera frentera con los libros, con las bibliotecas, tengan la posibilidad de desarrollarse como ciudades y comunidades sostenibles. En esto Colombia ha tenido más o menos unos avances más o menos importantes. Es decir, ya estamos hablando, por ejemplo, de ciudades inteligentes. Medellín es es un ejemplo a mostrar. Medellín es una de las grandes ciudades del mundo que tiene mayores niveles de desarrollo en términos de creatividad. Medellín tiene muchísimas bibliotecas. Colombia y particularmente Bogotá también lo está haciendo bastante bien. Ya tenemos muchas bibliotecas como la Virgilio Barco, como ese tipo de bibliotecas que son, primero que todo, muy grandes y segundo que están abiertas al público en una importante jornada. Todavía falta mucho. Todavía falta que nos aproximemos a los desarrollos, a las condiciones de los países de Europa, en donde usted puede tener acceso a una biblioteca a las 24 horas del día, los 365 días al año. ¿Por qué? Pues porque una biblioteca es un espacio en donde nosotros podemos construir comunidades sostenibles. En la medida en que las personas tengan mayor nivel de formación, pues tendremos un país mucho más productivo, mucho más eficiente en términos de cultura. Vayan reflexionando ustedes cómo estamos, cuáles son las cifras que están viendo, cuáles son los escenarios en términos comparativos, para que se den cuenta por qué ustedes justificarán con mucha razón por qué nosotros estamos en el lugar en que estamos en materia de creatividad, innovación, desarrollo, sustentabilidad a nivel mundial. Ahora, para solucionar el tema de las ciudades sostenibles a partir de la cultura, hay que tener en cuenta un elemento fundamental que tuvo en cuenta la ONU en la Agenda 2030. Se estimula el fortalecimiento de las ciudades sostenibles a partir de la unión, de la remembranza, del fortalecimiento de ese lazo que debe existir entre la comunidad y su entorno. Y entonces todo esto se da
como se debe estar dando en las ciudades inteligentes. Parques, zonas de lectura, bibliotecas gratuitas, la posibilidad de de acceder en cualquier lugar a los libros, como pasa, por ejemplo, que una cosa es absolutamente llamativo en una ciudad como Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad que tiene más o menos de entre 20 y 22 millones de habitantes, más o menos una población muy similar a la que tiene la Ciudad de México, con un altísimo nivel poblacional en una ciudad que es impresionantemente grande, pero además que garantiza la posibilidad de que esos habitantes de esas ciudades estén inmersos en procesos de cultura. Me llama poderosamente la atención subirse al metro en las ciudades de Sao Paulo y usted va a encontrar muchísimas personas leyendo durante todo el tránsito, durante todo el viaje de desplazamiento en sus 9 líneas que tiene el metro. Esto no pasa en Colombia. En Colombia encontrar una persona leyendo en un bus es una gran sorpresa, porque además tenemos unos niveles de lectura per cápita año muy bajos. Creo que está como entre el 1.1, perdón, entre el 0.9 y el 1.1. Esas son cifras vergonzantes. Países del norte de Europa tienen 17 o 18%, 17 o 18 libros por año que lee una persona. Ahí están las grandes diferencias. Ahora, en algunos casos porque no se puede, en otros casos por problemas de inseguridad o en otros casos porque es que el gobierno no provee los elementos fundamentales para que eso se dé. Estamos dando pasos, por supuesto, no podemos estar negando todo y como que todo fuera malo dentro de nuestro panorama, pero los pasos nuestros son pasos muy lentos y esos pasos lentos nos rezagan y si nos rezagan tenemos que estar brindándole una gran diferencia para que otros países aprovechen los espacios que nosotros estamos dejando sin cubrir. ¿Qué hay que hacer? Pues fortalecer estas actividades, trabajar muy fuertemente, proponer alternativas, donar libros. Ustedes lo pueden hacer, esa es una de las propuestas que yo les sugiero. Los libros que ustedes ya leyeron y que no han leído, dónenlos. Porque ¿para qué los tienen en sus bibliotecas solamente siendo allí o garantizando la posibilidad de tener en un estante o en un anaquel para que no se vea vacío? Donémoslo. Si no lo estamos leyendo, pues démosle la posibilidad de que alguien sí lo haga. Y muchas personas están ávidas de tener acceso a un libro, contacto con un libro. Es que muchas personas no lo pueden leer no porque no quieran, es porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, si no tenemos esa posibilidad y en nosotros está reducir un poquitico esa brecha, pues hagámoslo, porque eso también forma parte de las alternativas para el logro de ese ODS. Ya estamos hablando no solamente del 4, sino del 11. Ahora bien, analicemos el 17. Y dentro de este 17, que son las alianzas para garantizar el desarrollo sostenible, hay muchísimas cosas. En esto sí, el mundo entero ha venido dando pasos agigantados. Primero porque entendimos todos de que tenemos que dejarle a nuestros herederos un mundo mejor, primero. Y segundo, porque tenemos nosotros la posibilidad de garantizar que con la unión de fuerzas, con la colisión de fuerzas, con esa correlación de posibilidades, a partir de las uniones podemos garantizar que esas alianzas, esos recursos, garanticemos que ese mundo sea un mundo mejor. Alianzas y articulaciones intergubernamentales, como está pasando, ya el Estado es consciente de que tiene o mejor, el gobierno es consciente de que tiene una responsabilidad y entonces se vincula con diferentes países, forma parte de diferentes agrupaciones intrapaíses para garantizar esto. Ahora que veamos, por ejemplo, las ciudades cultas y ciudades lectoras, se van a dar cuenta que Bogotá ya fue una de las principales, que tal vez si no recuerdo mal fue en el año 2007, ahora miraremos más adelante. Por lo tanto, algo estamos haciendo y estamos haciéndolo bien. Ahora, pero no solamente estamos haciendo esto, que exista un acuerdo de voluntades para que el gobierno destine unos recursos y unos funcionarios para desarrollar estas alianzas. No, lo que debemos hacer es potenciarlas. Pero además, si ya entendemos de que hay una posibilidad a nivel nacional, pues reduzcamos eso a nivel regional, a nivel municipal, a nivel local, inclusive en nuestro propio barrio. Intersectoriales, nacionales y territoriales, alianzas público-privadas, las famosas APPs, que nos van a garantizar a nosotros la posibilidad de que el Estado ponga unos recursos importantes y que los particulares no solamente pongan recursos, sino que pongan personas para que desarrollen estas actividades. Y por supuesto la comunión de la sociedad civil, ustedes y yo como miembros de esta sociedad, para garantizar de que esas situaciones se sucedan. Entonces fíjense que hay posibilidades. Tenemos un escenario mucho por hacer, unos escenarios proclives a propuestas nuestras y en condiciones debemos desarrollarlos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para el logro de estos objetivos 4, 5, 8, 10, 16 y 17 que ustedes están viendo, pues básicamente podemos desarrollar a partir de procesos de cultura, creatividad, innovación, generadores de impulso para el logro de estos objetivos. Básicamente, ¿qué se requiere? La integración de la cultura en las políticas de desarrollo, es decir, que los gobiernos, independientemente de que los que estén hoy o los que vayan a llegar mañana, entiendan que la cultura se tiene que integrar, pero más allá de involucrarlos de palabra, lo que tenemos que hacer es involucrarlos con la mayor cantidad de recursos posibles.
Por ejemplo, destinar un gran porcentaje de las asignaciones presupuestales, por ejemplo, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que a partir de Colciencia se investigue en cualquiera de los temas en los que Colombia decida priorizar los procesos de investigación, en creatividad, en innovación, en cuidado del medio ambiente, en energías renovables, en energías que no contaminen, las que tienen menores niveles de contaminación, por ejemplo, la eólica, que es la que se genera a través del tiempo, la energía que se genera a partir de los paneles solares. En eso podríamos nosotros desarrollar con voluntad política de nuestros gobernantes la designación o la asignación de unos presupuestos importantes para que se logre no solamente la asignación de esos presupuestos, sino de personas con un alto nivel de capacidad y conocimiento sobre el tema y para que se potencien estas políticas, para que más allá de que se convierta en una política pública, se asignen los recursos necesarios para el logro de estas posibilidades. En consecuencia, hay mucho por hacer. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para lograrlo en materia de cultura y garantizar así que tengamos ciudades sostenibles y sustentables? Las cifras no son alentadoras, sin embargo, hemos hecho algunas cosas. El mundo ha logrado ganar espacio en materia de esas asimetrías, a partir de la potenciación de industrias culturales y creativas, por ejemplo, economía naranja, economía circular, economía del desarrollo, etcétera. La aportación anual de las industrias culturales y creativas al PIB mundial, ojo, estamos hablando de que esas industrias garantizan una contribución de 2.25 billones de dólares. Eso es muchísima plata lo que está contribuyendo las industrias culturales y creativas al desarrollo del Producto Interno Bruto Mundial. Pero otras cifras importantes, miren, las industrias culturales y creativas generan empleo más o menos a 30 millones de personas en el mundo. Fíjense ustedes que son cifras alentadoras y eso que estamos muy cortos en términos de cifras, pero son cifras alentadoras, estimulantes, que garantizan que nosotros deberíamos concentrar nuestro esfuerzo en desarrollar estas inversiones y estas actividades para fortalecer las industrias culturales y creativas con una destinación importante de recursos, con una asignación importante de personas, con capacitación, con entrenamiento, con el cerrar esas brechas. Repito, y con elementos tan simples como ese, por ejemplo, que nosotros desarrollemos una donación de libros porque ya no son, los tenemos nosotros en nuestros hogares, porque ya las leímos muchas veces. O muchas personas que compran libros y los tienen allí para guardar en los anaqueles porque no los van a leer nunca, so pretexto de leerlos en proceso de retiro y de pensión. Y si de pronto ni siquiera llegamos a ese tiempo, pues esa inversión se perdió y se convirtió en un gasto. Ahora, hay muchas cosas también que podemos desarrollar. Miren ustedes, cuando estamos hablando de red de ciudades creativas, que yo les decía, son muchas los desarrollos que se han tenido que desarrollar, invertir para lograr que las ciudades se conviertan en ciudades verdaderamente creativas. En el año 2004 la UNESCO creó eso que se llama la Red de Ciudades Creativas y dentro de eso empezaron a medir sus respuestas y sus resultados a partir del año 2005 como un elemento estratégico del desarrollo sustentable. Es decir, muchos de esos países, los países más inteligentes, los países más desarrollados, entendieron la necesidad de destinar una gran o una importante suma de recursos al desarrollo de la creatividad, con innovación, con creatividad, con licencias, con permisos, con nuevas contribuciones a la generación de conocimiento nuevo, para que garanticen que la creatividad se vuelva un factor estratégico de desarrollo sostenible. En consecuencia, pues muchos países entendieron esa necesidad y a partir de su importancia, los gobernantes empezaron a incluir políticas públicas que garantizaran que con una importante contribución en términos de recursos tanto tecnológicos, humanos como económicos, pudiésemos lograr desarrollar ciudades creativas y esas ciudades creativas están logrando posicionarse en el mercado nacional y además en el mercado a nivel mundial. Medellín, repito, es tal vez nuestra ciudad de mostrar, seguida de Barranquilla, son ciudades de mostrar en donde se han hecho unas grandes e importantes inversiones en términos de recursos, no solamente humanos, sino técnicos, humanos, tecnológicos y sobre todo económicos, para garantizar mayores niveles de creatividad e innovación. Pero además una gran contribución de las universidades y de todo el aparato educativo nacional. ¿Por qué razón? Porque entendieron que a partir de la creatividad y de la innovación estábamos desarrollando aportes importantes para mejorar los procesos productivos y cuando se mejoran los procesos productivos pues las empresas son mucho más competitivas y si son más competitivas pueden vender mucho más costoso y si hay una venta a mayor precio pues la utilidad se incrementa. Entonces fíjense que todo es una cadena pero nace a partir de identificación de que esas políticas valen la pena invertir y además un pleno convencimiento de que cuando se invierte no se está gastando, sino que se está destinando importantes cantidades de dinero, recursos, tanto humanos, técnicos como tecnológicos y por supuesto económicos, a la mejora y a unas condiciones de vida muchísimo mejores. En consecuencia,
a seguir entendiendo. Y miren, aquí es donde está la reflexión que yo les hacía. Cuando se da el reconocimiento a partir del año 2004 de las capitales mundiales del libro, es un reconocimiento que hace UNESCO, que además ustedes saben que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, identifica cómo o qué están haciendo esas ciudades para estimular el proceso del fomento de la cultura a partir de la lectura. Y entonces aquí se garantizan no solamente dos escenarios. Un escenario de las economías de las industrias culturales y creativas, en donde se consolida las cifras que yo ya les mostré en las diapositivas anteriores. Pero además se reduce la brecha de falta de conocimiento. Y entonces ya no estamos hablando de que las personas tengan la imperiosa necesidad de ir a una universidad para formarse como ser humano, sino que puedan ser de manera autodidacta la posibilidad de reducir la brecha de conocimiento. Seguramente no saldrán profesionales de nada, porque es que a partir de la lectura no se logran, por la lectura sí, misma en sí, de los libros se van a lograr los títulos, pero sí se logra reducir la brecha de conocimiento y eso sí es muy importante. Dentro del marco del reconocimiento de la capital mundial del libro, desde hace mucho rato, desde esa época de su nacimiento, de este reconocimiento, pues se han venido desarrollando algunos rankings y dentro de esos rankings Colombia tiene una parte muy importante y Bogotá en particular tiene un reconocimiento. Aquí lo están viendo ustedes en la parte izquierda inferior de su diapositiva. En el año 2007 fue la capital mundial del libro. Entonces fíjense que nosotros estamos haciendo algunas cositas. No solamente ya hemos tenido la posibilidad de lograrlo, sino que hemos venido fortaleciendo y consolidando el concepto de industrias culturales y creativas. Aquí hay muchísimas ferias y particularmente las ferias del libro. Ustedes saben que acaba de pasar en Colombia, en Bogotá, pero además en Medellín terminó la semana pasada, que se desarrolló en el Jardín Botánico de Medellín, con una gran y una importantísima contribución de las personas y sobre todo de la industria editorial. Madrid en el año 2001, Alejandría en el 2002, Nueva Delhi en India en el año 2003, Amberes en Bélgica en el año 2004, Montreal en Canadá en 2005, Turín en Italia en 2006, Bogotá en 2007, Ámsterdam en Países Bajos en 2008, Beirut en el Líbano en 2009, Ljubljana, eso es, no me acuerdo exactamente qué país, en 2010, Buenos Aires en 2011, Ereván en 2012, Bangkok 2013, Puerto Harcourt en 2014, Incheon en 2015, Breslavia en 2016, Conakry en 2017, Atenas volvió a recuperar ese fortalecimiento como ciudad reconocida en 2018, Sharjah en 2019 y en Malasia, Kuala Lumpur en el año 2020. Entonces, fíjense que se están haciendo muchas inversiones, pero además un gran reconocimiento de la importancia de leer. Pero más allá de que se estimula la industria editorial, se obtiene como efecto resultante lo que yo les decía, una reducción en la brecha de conocimiento entre los habitantes. Y eso sí que es verdaderamente el objetivo fundamental. Hay muchas personas que son autodidactas, como lo digo, seguramente no estarán titulados, no estarán diplomados, que para algunas personas eso es muy importante, pero tienen un gran conocimiento y pueden contribuir a la generación de riqueza de conocimiento a partir de la lectura. Además, esto es uno de los hobbies más maravillosos. Tengan la plena seguridad. Yo sé que muchos de ustedes lo tienen como hábito, algunos otros no, porque por ahora no han tenido eso como una prioridad, pero sí sería muy interesante que lo contemplaran como una posibilidad de desarrollo. ¿Qué hay que hacer? Dedicar un poquitico de tiempo y ser, digamos, organizados en la gestión del tiempo para poder destinar esos tiempos para leer. Bien, ¿qué otras cosas hay aquí? Pues por supuesto igualdad, inclusión, justicia y bienestar y derechos humanos. Cuando estamos hablando de igualdad no es que todos seamos iguales, porque eso difícilmente se va a dar, al menos en escenarios geopolíticos como los que estamos viviendo ahora. Pero sí podríamos potenciar unas condiciones para que se reduzcan esas asimetrías. Y es que cuando estamos hablando de igualdad e inclusión no quiere decir que todo el mundo tiene que ganar igual, porque eso difícilmente en un régimen capitalista como el que nosotros tenemos se vaya a dar. Siempre habrán algunas, digamos, diferencias entre los más ricos y entre los menos ricos. Pero lo que sí debemos hacer es que tratemos de generar procesos de igualdad, reduciendo esas diferencias, pero por sobre todas las cosas con inclusión. Eso sí es fundamental. Es decir, que al menos todas las personas tengan las mismas oportunidades, bien sea que unos las aprovechen y otros no, eso ya es una decisión individual de cada quien, pero que tengamos la posibilidad de desarrollar las mismas oportunidades para todos los individuos sin distingo de ninguna consideración. No podría haber alguna posibilidad de poder entender que hay un distingo por alguna característica, por la raza, por el género, por la creencia religiosa, por la orientación política, por la orientación sexual, por el género, no, nada que ver. Todo el mundo debería desarrollar, debería sentirse incluido y ya cada quien destinará o no destinará los recursos y la asignación de tiempo necesario para desarrollar esas actividades. La otra cosa es la justicia social.
Y la justicia social estamos hablando de que todas las personas deberían tener más o menos las mismas alternativas y los mismos derechos en términos de empleo, en términos de salud, en términos de condiciones de acceso a los créditos. Todo el mundo debería tener esas posibilidades. Y el Estado y las empresas y el aparato productivo garantizar las condiciones de bienestar para que esa persona, independientemente, repito, de cuáles sean las condiciones que ya nombré en el acápite anterior, tengan acceso a esas condiciones de bienestar. Y el tercero, el respeto por los derechos humanos, pero no solamente por los derechos humanos, sino por el derecho internacional humanitario. Las dos cosas no son lo mismo, ¿no? Debemos establecer una diferencia entre derechos humanos y derechos internacional humanitario. Y no podemos negarlo, amigos míos, nosotros aquí estamos bastante lejos. Y cuando digo de nosotros, estoy hablando de Colombia. En Colombia hay un gran irrespeto por los derechos humanos. Son incontables los ejemplos que pudiéramos mencionar para explicitar este tema, pero pues repito, el tema de hoy no es llorar sobre la leche derramada, sino reconocer cómo están las condiciones nuestras, cómo están las condiciones mundiales y qué podemos nosotros hacer para reducir esas brechas. En derechos humanos hay una gran cantidad de asimetrías y sobre todo en los países más potentes, más poderosos, más fuertes, más ricos, allí también hay una gran asimetría en el respeto por los derechos humanos. Ni modo de hablar de Estados Unidos, mucho menos China. Un ejemplo claro es Corea del Norte, en donde no sabemos ni siquiera qué pasa porque es un país cerrado al mundo, es un país que no le brinda a sus habitantes la posibilidad de tener acceso a las redes sociales, de conectarse a Internet. Pero hay países como China que tienen esa posibilidad, pero que tienen también las alternativas de acceso a esos mecanismos, pero que son controladas por el Estado, que es peor. No sabe uno qué es mejor, o no tener nada, o tener algo que sea controlado por el Estado. Sin embargo, bueno, es lo que hay y esas son las condiciones geopolíticas que estamos viviendo. En Colombia, pues, ni modo de decir que exista un respeto pleno por los derechos humanos en un país en donde hay tantas muertes, por ejemplo, de líderes sociales, de defensores ambientales, de defensores de la tierra, de defensores que protegen, por ejemplo, las condiciones de los parques, etcétera. Ahí tenemos unas grandes dificultades que hacen que nuestro país no salga bien librado en el momento en que se analizan esas condiciones. Los gobernantes se llenan la boca diciendo que sí, pero todos sabemos que así no es. Ahora bien, ¿cómo podríamos implementar estrategias? Dentro de estas actividades que nosotros podríamos desarrollar es, por ejemplo, a partir del concepto de salarios justos. Ese salario justo que garantice la posibilidad de unas condiciones de vida lo suficientemente coherentes. Y estos salarios justos podríamos garantizar acceso al trabajo, un acceso a la vida familiar, un acceso con la libertad de asociación y de la reunión colectiva, la justicia y las condiciones favorables de trabajo y las razones para, o mejor, las condiciones de trabajo razonables. Eso desde la perspectiva del trabajo, de la perspectiva de los derechos, son el acceso a las condiciones adecuadas de vida. Y eso no sé si lo estamos haciendo. De pronto, algunas empresas son conscientes de eso, otras empresas no. Estas condiciones de trabajo justo y de salarios justos, por llamarlo de alguna manera, en materia de derechos a la alimentación para poder solucionar el segundo, que es eliminar el hambre, podríamos solucionarlo a partir de desarrollar, a partir de un salario justo, un acceso a condiciones de alimentación y nutrición lo suficientemente coherentes. Colombia tiene de las cifras más preocupantes en materia de desnutrición. Colombia es un país desnutrido y no estoy hablando de aquellas personas que tienen condiciones económicas de pobreza, pues por supuesto ya hay un gran nivel de desnutrición. Nosotros, y estoy allí, aquí me refiero a ustedes, a mí, a personas del común y del corriente como nosotros, que tenemos problemas de acceso a una buena alimentación, a unas buenas condiciones alimenticias y a unos buenos elementos nutricionales que garanticen estabilidad y por supuesto la posibilidad de que no nos enfermemos. Y fíjense que estamos hablando de personas como ustedes o como yo, que somos comunes y corrientes. ¿Qué decir de aquellas personas que no tienen acceso? Ustedes saben que, por ejemplo, uno de los programas más criticados que tiene Colombia es el PAE, que es el Plan de Alimentación Escolar, por unos problemas asociados a corrupción, a escasez de recursos y que a la disposición de la asignación de esos recursos no se cumple de manera armónica y equilibrada con un plan de alimentación que garantice las condiciones óptimas para que los niños crezcan en las mejores condiciones de salud posibles a partir de su proceso alimenticio. Son muchísimos los ejemplos que nosotros vemos y repito, no se trata de que lloremos, se trata de que analicemos con un poquito de seriedad la crudeza de esta situación. Pero bueno, estas condiciones de trabajo y de salarios justos nos puede garantizar en materia de salud un derechos a la vida saludable. ¿Por qué? Porque tendremos las posibilidades, bien sea porque nuestro plan de salud, nuestros programas de salud tienen una cobertura en términos no solamente de cantidad,
sino de calidad a esos programas. Y tendremos la posibilidad también de contribuir con un salario equitativo al acceso, o mejor, a la condición del ODS número 4, que es acceso a la educación. Acceso a la educación y acceso a la protección de los niños, en condiciones que sean las condiciones adecuadas. No estamos hablando de las condiciones óptimas, porque eso sería ser muy soñador, pero en condiciones adecuadas sí. Ahora, podemos también tener, a partir de un salario equitativo, acceso a las condiciones de protección y no discriminación, lo que podríamos estar cumpliendo el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 5 y el número 10. Ahora, acceso al agua. Eso está, alguien podría decir, oiga, pero eso es lo más lógico, eso es lo mínimo. Pues resulta que no, mis queridos amigos. Y ustedes saben que no estamos diciendo mentiras cuando muchas de las personas que viven en nuestras ciudades, y sobre todo en aquellas ciudades satélites como la que nosotros vivimos, que son ciudades muy grandes que tienen altísimos problemas, inclusive de desplazamiento, problemas migratorios con lo que estamos viviendo ahora con nuestros hermanos de Venezuela, con aquellas personas que pasan en tránsito y que van vía la costa pacífica hacia los Estados Unidos. Pues tenemos problemas, unos problemas complejísimos porque ni siquiera tenemos acceso al agua. Y para no ir muy lejos, pensemos en muchos de los barrios que tenemos en la periferia de Bogotá. No tienen ni siquiera acceso a los servicios públicos mínimos básicos, pues mucho menos al agua. Tienen que obtenerla a partir de carrotancas o sacarla de caños o sacarla de algunas riadas que además las consumen sin las mejores condiciones o con las condiciones mínimas de salubridad, lo que les permitiría exponerse con unas condiciones mucho peores en materia de salud, lo que garantizaría que esas personas se van a enfermar, van a crecer desnutridos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué podemos seguir haciendo? ¿Cuáles podrían ser algunas otras estrategias? Esta de acción, colaboración y transformación garantizaría la posibilidad de desarrollar unas iniciativas que se redujeran a partir de esas iniciativas la posibilidad de tener acceso a las condiciones mínimas básicas para sostener o sustentar los problemas de cada uno de los objetivos de desarrollo. Estas iniciativas garantizarían derecho a una vida sana, derecho a la educación, a la protección de los niños, un acceso al agua, acceso a las minorías, porque todo el mundo tendría la posibilidad de desarrollar a partir de esas capacidades colectivas de las industrias y además el garantizar un esquema sistémico de elementos de trabajo, pues la posibilidad de tener acceso a una vivienda justa, una vivienda cómoda, que tenga las condiciones mínimas, un acceso a la vida familiar en condiciones de equidad y así poder solucionar cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable en unas condiciones que se reduzcan las brechas a través de las cuales nosotros podemos identificar esas diferencias y esas asimetrías y poder garantizar que los seres humanos nos aproximamos a la posibilidad de desarrollar alternativas o posibilidades que se garanticen el cumplimiento de estas condiciones. Ahora bien, uno de los objetivos del desarrollo sostenible es las condiciones de trabajo bien. Buenas condiciones de trabajo, condiciones de equidad, condiciones de igualdad, condiciones de participación. La pregunta es, ¿y en materia de trabajos forzados cómo estamos? Pues este es un mundo completamente asimétrico. Inclusive hay países en donde las industrias casi que tienen a sus colaboradores vinculados en condiciones de esclavitud. Y estamos hablando de que estamos en el siglo XXI y que estamos hablando del año 2021 y parece absolutamente inentendible de que estemos hablando de condiciones de esclavitud. No vayamos muy lejos. Algunos países que desarrollan actividades de trabajo satélites para con su contribución desarrollar actividades propias de las grandes empresas multinacionales cambian trabajo por comida. Y si eso no es esclavitud, yo no sé qué será esclavitud. Entonces fíjense que estamos hablando de unas condiciones de asimetría tremendas. Muchos de los países, yo no voy a ponerme aquí en este momento a enumerar uno por uno porque de eso no se trata. Se trata de que entendamos de que en pleno siglo XXI todavía hay condiciones de esclavitud laboral. Personas que tienen que estar vinculadas laboralmente durante muchísimas horas, trabajando durante muchísimas horas en unas condiciones de inestabilidad, de insalubridad, en unas condiciones atípicas de la actividad laboral que cualquier individuo debería estar desempeñando para garantizar la riqueza empresarial, en condiciones absolutamente asimétricas. Entonces, si nosotros tuviéramos no trabajos forzados, sino trabajos bien, podríamos garantizar acceso libre, acceso a partir de la libertad de movimiento. Pero ¿cómo podemos garantizar libertad de movimiento para dar cumplimiento al objetivo número 16 cuando todavía estamos hablando de que las personas no se pueden mover libremente por el mundo? Cuando tenemos problemas de desplazamiento forzado, cuando tenemos problemas migratorios tan complejos como que los que nosotros estamos viviendo en este momento. Personas con unas grandes inequidades que tienen que emplearse por cualquier cosa,
por miseria, cuando las condiciones de trabajo mínimas ni siquiera se reconocen, cuando ni siquiera se le reconoce el salario mínimo a un colaborador. Porque además eso está pasando, además no hagamos como el avestruz que mete la cabeza en la tierra. Debemos reconocer que hay muchas empresas en Colombia que están aprovechando estas vicisitudes que está viviendo el proceso migratorio de los venezolanos para contratarlos en unas condiciones de precariedad absolutamente alarmantes. Ni siquiera reconociéndoles a ellos el salario mínimo mensual legal vigente que tiene en este momento reconocido la legislación colombiana. Esto ya es una condición de explotación por su condición irregular, por llamarlo de alguna manera. Pero es que ni siquiera es así, porque los ciudadanos que adquieren la condición de estar protegidos a partir de ser migrantes por la legislación colombiana también adquieren los derechos laborales se le reconoce a cualquier colombiano. Sin embargo, las empresas no reconocen esas condiciones y siguen siendo inequitativos, injustos y asimétricos con esta población. Porque como ellos tienen necesidades y esas necesidades los obligan a emplearse por menos de lo que ordinariamente debe ganar. Pero con todo y eso y esa injusticia, todo lo que ganen sigue siendo una gran cantidad de dinero con respecto a lo que ganan en su país, pues ellos acceden a esas condiciones en unas condiciones absolutamente asimétricas, injustas, infrahumanas en algunos casos, trabajando jornadas muy complejas para poder mandar algo de dinero para sus hogares. Pero no tienen, si nosotros tuviéramos no condiciones de trabajo forzado, sino de trabajo normal, pues garantizaríamos un derecho a la educación. La pregunta es, las personas que tienen acceso al trabajo, pero el trabajo forzado, ¿tendrán la posibilidad de mandar a sus chicos a los colegios cuando de un grupo familiar trabaja una sola persona y la otra tiene que quedarse a cuidar de sus hijos porque no tiene con quién dejarlos? Pues muy seguramente no. En ese orden de ideas, todas estas cosas que ustedes están viendo en el slide, pues garantizan una gran asimetría en términos de pauperización de las condiciones laborales de las personas. Y como consecuencia de esa pauperización, pues mucho menos se van a cumplir con los objetivos del desarrollo sustentable. En consecuencia, ustedes y yo estaremos pensando en cómo podemos solucionar estas problemáticas a partir de nuestras contribuciones individuales. Porque yo no quiero que alguno de ustedes diga, oiga, yo tendría que tener muchos miles de millones para solucionar los problemas que están pasando en el mundo. Es que no se trata de eso. Se trata de que analicemos cuáles son las condiciones que estamos viviendo en este momento y cuáles podrían ser las alternativas de solución a problemas que para todos son problemas generales, que son problemas muy complejos y que nosotros con nuestra contribución podemos reducir o minimizar su impacto al menos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en materia de trabajos forzados? Pues hombre, garantizar unas condiciones estándares iguales para aquellas personas que son extranjeros y que vienen en condiciones de migrante. Ya el Estado dio un paso importante. Primero, al reconocer la condición de los migrantes venezolanos. Eso es un paso fundamental, porque las personas cuando se les reconoce esa condición, también se les reconocen los derechos laborales de manera estándar como a cualquier empleado. En consecuencia, ya damos un importante paso, y el importante paso es que se les van a reconocer esas condiciones a esas personas. Y si partimos de ese reconocimiento, pues ya tenemos acceso a todos los derechos legales que tiene cualquier ciudadano. Porque si bien es cierto, por ahora no son ciudadanos colombianos, sí acceden a las condiciones laborales de cualquier ciudadano colombiano. Por lo tanto, también si acceden a las condiciones laborales, pues acceden a los derechos que ese ciudadano colombiano tendría en materia laboral. En consecuencia, tenemos la posibilidad de identificar claramente que esas personas tendrán unas posibilidades muy seguramente mejores y en términos de una mayor equidad con respecto a sus pares que son los colombianos. Todavía hay muchos trabajadores venezolanos que por sus condiciones de ilegalidad tienen que aceptar unas condiciones de pauperizantes, inequitativas y además completamente atípicas e injustas. Pero en la medida en que se vaya legalizando su condición en Colombia, pues muy seguramente tendrán acceso a todos los derechos laborales como los que tiene cualquier ciudadano como usted o como yo. ¿Qué más podemos desarrollar? Pues hombre, iniciativas para poder observar una iniciativa de trabajo responsable. Y eso es posible hacerlo. Y entonces en ese orden de ideas, cuando nosotros con la contribución y el concurso de cada una de las empresas y asociados a una legislación lo suficientemente protectora de los derechos, pues vamos a desarrollar iniciativas de trabajo responsable, garantizando el acceso a las oportunidades de trabajo no solamente para los extranjeros, sino también para los colombianos. Pero es que tristemente este es un país que le brinda posibilidades a extranjeros cuando ni siquiera le ha brindado las posibilidades mínimas a sus habitantes o a sus connacionales. Pero bueno, ese es un problema que no vamos a solucionar por el hecho de darnos golpes de pecho. Nos tocó la condición de los migrantes venezolanos, pero no podemos perder de vista que hace muy poco, y digo muy poco es 30 años o de pronto 40 años, había una gran migración, muchos millones de colombianos se fueron a Venezuela.
Más de 5 o 7 millones de colombianos formaban parte de la masa productiva venezolana y tenían los beneficios que en ese momento tenía la economía de Venezuela. Entonces, no podemos ser tan injustos y olvidarnos de una condición como si eso no hubiera pasado y dar un borrón así de tajo a las situaciones que están pasando. Alguno de ustedes podrá decir, pero yo no tengo la culpa. Pues claro, pero tampoco tiene usted la culpa, ni tampoco la tengo yo, y lo que debemos hacer es aceptar que estamos viviendo una condición atípica y lo que tenemos que hacer es reducir un poquito las brechas. Hablando de los procesos migratorios, tenemos una preocupante masa migratoria que no para de los que vienen del sur del continente, echados de Chile, y van subiendo por Argentina, por Brasil, por Perú, por Ecuador, pasan la frontera colombiana por Ipiales de manera regular, pagándole a todo el mundo, porque, perdónenme la expresión, es un exprimidero de la corrupción tremenda, que a propósito no es un problema ni es un fenómeno originario de Colombia. Seguramente cuando ellos tienen que pasar por cada una de esas alcabalas en cada uno de los países donde cruzan las fronteras tendrán que hacer una contribución económica, pero no, nunca como pasa en Colombia. En Colombia, desde que pasan y pisan la frontera colombiana, pisan territorio colombiano, les están quitando todos los centavos que ellos traen, que además seguramente han ido construyendo a partir de un proceso migratorio preliminar, porque se van a Chile, se van a Argentina, se van a Brasil a trabajar y empiezan a recorrer de sur a norte en ese famoso periplo triste, vergonzante, absolutamente absurdo y además en condiciones ignominiosas, especialmente para aquellas familias que tienen niños. Recuerden, llegan a Necoclí y en Necoclí tienen que esperar a que dos compañías puedan movilizar diariamente hasta 500 habitantes, perdón, 500 migrantes cuando hay una masa crítica como de 30.000. Quiere decir que dos compañías están movilizando entre 500 y 1.000 personas para pasarlos a la frontera con Panamá. Y si hay 30.000, significaría que necesitarían 30 días para poder sacar a todos los migrantes que hay allí. Pero resulta que todos los días están llegando entre 1.500 y 2.000 nuevos migrantes a ese lugar con lo que se está multiplicando la problemática. Pero además llegan a Panamá, Panamá debe, por los acuerdos internacionales migratorios, guardar unas condiciones para que les permitan su tránsito subiendo hacia Costa Rica, Guatemala, etcétera, 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 hasta que llegan a la frontera México-estadounidense. Y es allí donde ya, bueno, el problema se soluciona de una manera muy distinta porque el país del norte lo que hace es, en algunos casos, como está pasando en este momento, pues no puede sacar a todo el mundo y echarlos para su país en condiciones de migrantes no aceptados, porque además hay unos acuerdos migratorios que los obligan a que ellos generen unos reconocimientos de estatus de refugiado a algunos de esos habitantes que están migrando, pero es que son tantos las personas que están llegando a la frontera por el Río Grande o el Río Bravo, porque dependiendo del país tiene una denominación con respecto a la otra, para que esas personas tengan la posibilidad de devolverse unas sí y otras no. Pero son muchos los problemas que estamos viviendo. Sin embargo, a partir de estas iniciativas, como ustedes están viendo en esta diapositiva, tendríamos nosotros la posibilidad de tratar de solucionar o de paliar un poquitico esa dificultad que estamos viviendo. Ahora bien, hablemos de igualdad de género porque es otro de los objetivos del desarrollo sostenible. El mundo entero es un mundo que no es igualitario. Y eso que en algunos países, particularmente los países de Europa y los países de América del Norte, el proceso de igualdad de género se ha venido reduciendo en su asimetría. ¿Por qué? Porque la legislación ha ido, digamos, reconociendo esos derechos de equidad y esos derechos de igualdad de género y se está obligando vía normativa a que las empresas reconozcan la participación de manera igualitaria de las mujeres con respecto a los hombres. Desafortunadamente en Colombia todavía no llegamos a esas condiciones o a esas cifras de igualdad y de equidad. En Colombia hay una participación de 100 cargos disponibles, 36 son mujeres y perdón, y 64 son hombres. Por lo tanto, hay un desequilibrio muy importante todavía. Y en materia salarial es mucho peor. Hay una gran falta de equidad en los salarios. Y uno se pregunta, ¿por qué un hombre que hace la función A se gana 100 y una mujer que hace la misma función se gana 60? Que es más o menos la asimetría que existe. Más o menos entre 35 y 40% existe la diferencia a nivel salarial. La pregunta es, ¿por qué? Si las funciones son las mismas y para esos cargos las personas se han formado y se han capacitado de manera igualitaria. Tanto los hombres como las mujeres van a la universidad, los hombres como las mujeres van al colegio, los hombres como las mujeres van a la formación técnica, los hombres como las mujeres adquieren esas capacidades y esas competencias necesarias para desempeñar esos cargos, independientemente de cuál sea el cargo. ¿Por qué existe esa desigualdad?
Además, desigualdad propiciada por el gobierno de turno, yo no estoy hablando del gobierno del señor Duque, sino del gobierno de turno, no obstante la legislación que los obliga a tener procesos igualitarios. Obligan a un presidente a que tenga tantas participación de mujeres en su gabinete ministerial. Renuncia a una ministra mujer que debe ser cubierta por una ministra mujer y en cambio nombra a un ministro hombre. Hombre, y lo hace el gobierno que es el que debe proteger las condiciones de igualdad, pues ¿qué dirán las empresas cuando ellos contratan a hombres y a mujeres no de manera igualitaria y por supuesto con una gran asimetría? Pero vamos a meternos en materia de igualdad de género, veamos este video y para que empecemos a entender las problemáticas que existen en materia de igualdad. Es cierto y debemos reconocer que se están haciendo cambios importantes en Colombia y que la legislación colombiana, digamos, ha empezado a proteger esos conceptos de igualdad, pero todavía hay muchísimo por hacer. Colombia ha progresado con pasos importantes hacia la igualdad de género, como en las leyes, los marcos de políticas públicas y el ejercicio efectivo de los derechos. Los importantes para la igualdad en el país aún siguen generando brechas de desigualdad que persisten a lo largo de la vida de una mujer. Para mostrarles cómo se ve la desigualdad de género en Colombia, tenemos la historia de Laura, una mujer que desde pequeña ha presenciado diferentes situaciones de desigualdad. Laura viene de tener una mala experiencia en la búsqueda de oportunidades en la zona rural del país. Tiene 24 años. Actualmente se encuentra estudiando su pregrado y está en busca de un trabajo en la ciudad. Laura, a los 19 años, se encontraba en una situación complicada en el campo, pues no encontraba trabajo tan fácilmente. Además, estaba encargada de varias labores domésticas en la finca donde vivía con su familia. Laura, buscando una razón por la cual no accedía fácilmente a un trabajo, encontró que en Colombia la brecha en la TGP, tasa global de participación, entre las mujeres que residen en la ciudad es de 56,7% y las que están en las zonas rurales es de 39,1%. Ella encuentra, por el lado de los ingresos, que para las mujeres de ciudades urbanas es 3 veces más difícil, 27,5%, tener ingresos propios que los hombres, 10,5%. Pero para las mujeres de campo, la dificultad crece 5 veces más que a comparación de los hombres. Eso hace caer en conclusión a Laura que es muy complicado conseguir una independencia económica y que esto puede traer una grave situación de pobreza. Laura, al ver que no pudo conseguir un trabajo estable y una independencia, decide irse para Bogotá. Allí, ella planea empezar a estudiar su pregrado en Derecho y empezar a trabajar. Laura llega a la casa de una de sus hermanas que ya hace tiempo vivía en la capital. Para Laura es complicado buscar un trabajo estable, debido a que el desempleo golpea en un 12% a las mujeres y solo el 7% a los hombres. Tardan más en conseguir un trabajo. En el mercado laboral, la participación de las mujeres es un 54,6% y los hombres en un 74,7%, y la ocupación es de un 48% en las mujeres y un 69,6% en comparación a los hombres. Encontramos también la posición que tienen las empresas frente al rol de las mujeres en el trabajo. Con lo anterior, Laura observa que la informalidad es la vía más común para las mujeres para no estar desempleadas. Al ver esto, toma la informalidad como una opción para conseguir estabilidad económica, teniendo en cuenta que esto puede afectar su futura pensión. Laura y su familia, al ser de campo, han tenido que presentar diferentes situaciones laborales deficientes para una calidad de vida. Su abuela, una señora de 74 años, se ha visto afectada por falta de pensión que le ayude económicamente. Y es que, actualmente en Colombia, se deben de tener 1.300 semanas cotizadas de trabajo. Y para el caso de las mujeres, 55 años. Su abuela, desde el campo no tenía la posibilidad de trabajar. Siempre se dedicó a la casa y a la familia. Pero Laura le duele y le molesta saber que su abuela ya no puede trabajar por falta de salud y la pensión cada día se vuelve más imposible. En Colombia se presenta la propuesta de reducción de semanas cotizadas para las mujeres. Así busca cerrar un poco la brecha de inequidad laboral de género. Sin embargo, para obtener la misma cantidad de dinero de la pensión, un hombre debe trabajar 29,5 semanas, mientras que una mujer 33,5. En el sistema pensional también contribuyen los tipos de trabajos. Laura y Camila se encontraban en la sala hablando. Su hermana le comenta que una de sus amigas, que es jugadora de fútbol, le ha ido demasiado mal, porque la discriminación por ser mujeres en un deporte que es conocido para hombres es muy grande. Esto se refleja en el sueldo que ganan y los pocos respaldos que tienen para salir adelante.
Laura le dice que eso no solo pasa en el fútbol, que en la búsqueda de empleo ha visto que los hombres se emplean más en trabajos de fuerza y como jefes, y las mujeres en trabajos domésticos, empleos sin remuneración, trabajando como independientes. Al tiempo, ve la poca participación de las mujeres en el ámbito político. Se acercaban las elecciones en la ciudad de Laura y así ejercería su derecho al voto, pero se dio cuenta que no había ninguna mujer candidata por la cual pudiera votar. No fue extraño para Laura presenciar este hecho, pues sabía que la paridad de género en la política no era igualitaria en Colombia, ya que las mujeres no alcanzaban ni el 30% estando en el Senado, Cámara de Representantes, gobernaciones o alcaldías. Hoy en día se busca con un nuevo decreto que la participación política sea del 50% tanto para hombres como para mujeres, ya que en 2019 únicamente 2 mujeres obtuvieron el cargo de gobernadoras en los departamentos de Valle del Cauca y Atlántico, y 132 mujeres fueron electas alcaldesas, menos del 15% del total de alcaldía del país. Laura actualmente estudia Derecho, por el deseo de cambiar un poco el pensamiento de la sociedad y cambiar tantas injusticias que se presentan a diario. Ella sabía que el campo nunca tendría la oportunidad de estudiar, ya que muchas niñas no acceden a la educación. La tasa de analfabetismo rural es del 12,6% de la población hasta el 2019. Este nivel de alfabetismo de las mujeres entre el 15 y 24 años es del 97,7%, frente al 95,7% de los hombres. Hoy en día, las mujeres en Colombia han luchado por la igualdad de género en los campos de la educación, el trabajo y la salud. Sin embargo, el entorno familiar parece una total pesadilla que se resiste y no permite aspiraciones de equidad entre hombres y mujeres. La hermana de Laura está embarazada, pero el ambiente en su hogar se ha tornado un poco agobiante. Su esposo a diario discute con ella, por lo que debe quedarse en casa y cumplir con las labores del hogar. Además, su hermana sabe que en Colombia la licencia de maternidad rige por 18 semanas que deben ser remuneradas. Pero su preocupación crece al pensar que deberá renunciar a su trabajo para cuidar de su bebé, ya que el esposo no se hará cargo ni de él ni del hogar. Laura presenta en su universidad una campaña que busca eliminar o al menos reducir la violencia hacia la mujer. Asimismo, le gustaría que en todo el país las cifras de violencia hacia la mujer no aumenten con los días. Las cifras en Colombia indican que en 4 de cada 10 feminicidios en Colombia, la víctima murió en su hogar. El 28,7% de los casos, el agresor era su pareja o su expareja. En el 28,5% un amigo y en el 8,6% un familiar. Son muchas las asimetrías, son muchas las inequidades. Por supuesto, la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, muchachos, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo más pacífico, más próspero y, por supuesto, sostenible. Mire, aunque se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, más niñas están escolarizadas, eso no se puede negar, y se obliga menos a niñas al matrimonio precoz, como sucedía en tiempos hace relativamente poco. Hay mujeres con cargos en el Parlamento, en el Senado, en la Cámara, como ustedes vieron, y por supuesto que todavía ya hay mujeres en posiciones de liderazgo y las leyes se están reformando para estimular el concepto de equidad de género, eso tampoco lo vamos a negar. Pero a pesar de todo eso, mis amigos, todavía existen muchísimas dificultades. Déjenme contarles algunas. Las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas en este país. Las mujeres están siendo infrarrepresentadas en todos los niveles de liderazgo político. Y para darles datos y cifras que ustedes entiendan con mayor claridad, 1 de cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un periodo de 12 meses. Eso es una cifra absolutamente vergonzante. Ahora bien, si analizamos estas condiciones de igualdad de género, después del COVID-19 sí que es peor. ¿Por qué? Porque la pandemia podría revertir todos esos escasos logros que se han podido obtener. Además, en materia de igualdad de género y de derechos de las mujeres, mire, el brote del COVID-19 agravó las condiciones de desigualdad existentes, pero especialmente para mujeres y para niñas a nivel mundial, desde la salud, la economía y por supuesto hasta la seguridad y la protección social. Nadie puede negar que las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus, incluso como trabajadoras sanitarias, porque siempre están en la primera línea, pero además peor, como cuidadoras del hogar. El trabajo de cuidados no es remunerado en las mujeres y además ha aumentado la mayor cantidad de manera significativa.
Por supuesto, como consecuencia del cierre de empresas, el cierre de las escuelas, la escasa posibilidad que tienen las mujeres al acceso a la formación académica. Y trae como consecuencia que, pues el aumento de las necesidades y sobre todo de esas necesidades de las personas que ellos estaban cuidando, por ejemplo, el caso de los ancianos. Las mujeres también se ven afectadas por los efectos económicos del COVID-19 y especialmente las mujeres, ya que trabajan de manera desproporcionada en mercados laborales inseguros, que eso es una cosa preocupante. Miren, les doy un dato mucho más preocupante, amigos. Cerca del 60% de las mujeres trabajan en la economía informal, lo que las expone muchísimo más a caer en pobreza, porque es que ni siquiera tenemos unas condiciones que garanticen la protección a sus derechos laborales. Y después de la pandemia, peor. La pandemia, por supuesto, ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra mujeres y niñas. Eso es lo más preocupante. Estos procesos de encierro que hemos tenido que vivir todos los colombianos, no solamente mujeres, sino todo el mundo, ha proporcionado o ha estimulado la posibilidad de que sean agredidas con mayores niveles de frecuencia. Pero además porque han tenido que convivir con sus abusadores, con dificultades para acceder a servicios, que están padeciendo recortes y restricciones. Los nuevos datos es que están mostrando que desde el brote de la pandemia la violencia contra las mujeres y las niñas y especialmente la violencia doméstica se ha intensificado. Entonces, ¿cuál es el panorama? Es un programa muy sombrío. Sin embargo, ONU Mujeres, que es el acápite de la Organización de Naciones Unidas para la Protección de la Mujer, ha propuesto, en términos de respuesta rápida, unas condiciones que yo se las voy a compartir. Primero, mitigar y reducir la violencia de género, incluida, por supuesto, la violencia doméstica, que es tal vez la que más se da. Segundo, promover que la protección social y los paquetes de estímulo económico sirvan a las mujeres y a las niñas como prioridad. Tercero, que se fomente que las personas ayuden y practiquen el reparto equitativo del trabajo de cuidados. Cuarto, promover que las mujeres y las niñas lideren y participen en la planificación y en la toma de decisiones de las empresas y de los gobiernos en materia de respuesta al COVID-19. Y quinto, garantizar que los datos y mecanismos de coordinación incluyan el concepto de perspectiva de género. Más allá de poder establecer esas concepciones como una propuesta de política, lo que tenemos que hacer es entender de que nosotros deberíamos garantizar esas condiciones para que se logre la reducción en esas condiciones específicas. Ahora bien, vamos a seguir hablando un poquitico de las condiciones. Vamos antes de dar una perspectiva del video de los 17 Objetivos de Desarrollo, hablemos un poquitico de agua limpia y saneamiento básico, que son las condiciones establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Aquí sí que nosotros tenemos mucho por hacer y sobre todo, especialmente ustedes tienen muchas posibilidades de proponer diferentes alternativas para garantizar que ese objetivo se logre. Ahora bien, es cierto que se ha conseguido progresar de manera sustancial cuando estamos hablando de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento básico en los países, sobre todo estamos hablando de nuestro país, se ha hecho mucho, pero todavía estamos supremamente lejos de hacer cosas que verdaderamente solucionen el problema. Existen millones, miles de millones de personas, especialmente en las áreas rurales, que todavía ni siquiera tienen acceso al agua y mucho menos a las condiciones de saneamiento básico. En todo el mundo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable, ojo, 1 de cada 3 personas no tiene acceso a agua potable. Estamos hablando de que el 33% de la población no tiene acceso a agua potable. Sí, déjenme, yo les sigo dando datos más preocupantes. 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos. 2 de cada 5. El 20% de las personas no disponen de una instalación básica destinada al aseo de manos, a la limpieza de sus manos, con agua y jabón, por supuesto, no solamente con agua. Y más de 673 millones de personas aún hacen sus necesidades al aire libre. Eso sí que es vergonzante. Estamos hablando de cifras supremamente complejas en estas condiciones. Pero además, con la llegada del COVID-19, ese COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, especialmente cuando tenemos que tener acceso permanente al agua para mantener las manos higiénicamente asépticas, lavadas, etc. Necesitamos de acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las enfermedades. Todos sabemos que con respecto al COVID-19, el aseo de manos o el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo para reducir la propagación del COVID-19. No obstante eso, hay todavía miles de millones de personas que carecen de acceso a agua potable y saneamiento básico. Y los fondos, peor, son insuficientes. Pero además, las condiciones y cantidades de agua que están absolutamente necesarias para dar respuesta, no solamente al COVID, sino a las condiciones de vida normal, pues cada día se agotan mucho más. Ustedes conocen las cifras de deshielo de
de los círculos polares. Cada día se deshiela muchísimo más. ¿Por qué? Porque las condiciones del calentamiento global propician que existan esos deshielos con un incremento en la profundidad de los mares y sobre todo muy preocupante porque eso puede generar unos accidentes tremendos, además irreversibles en materia de la seguridad sanitaria. ¿Qué hay? Por supuesto, miren, cuando estamos hablando de acceso a la energía, pues ni siquiera nos concentramos en decir eso, porque si las condiciones del acceso al agua son bastante limitantes, las condiciones de acceso a la energía es bastante parecidas. Vamos a hablar de los 17 objetivos de manera general para que vayamos recordando un poquitico en qué estamos metidos. Dentro de este barrido de los 17 objetivos, me voy a concentrar en uno que es muy importante para nosotros y con este vamos a cerrar la sesión informativa del día de hoy, del día de mañana, perdón. Vamos a hablar del objetivo número 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico. Miren, un trabajo decente y un crecimiento económico inclusivo y sostenido, pues eso es la clave para garantizar el progreso de cualquier país, creando empleos decentes para todas las personas y generando una mejora en las condiciones de vida de sus habitantes. En eso Colombia está bastante lejos de lograrlo de manera eficiente. Se han hecho unos avances importantes, pero vuelve y juega el COVID-19 como un elemento catapultante de unas condiciones negativas. El COVID-19 ha alterado miles de millones de vidas. Y estamos hablando de manera mundial, ¿no? Y ha puesto en peligro la economía mundial. Nadie lo puede negar. El Fondo Monetario Internacional, a propósito, está previendo una recesión mundial tan mala o peor de la crisis que vivimos en el año 2008-2009. En la medida en que se intensifica la pérdida de empleo, pues como efecto resultante, la Organización Internacional del Trabajo estima que cerca de la mitad de todos los trabajadores a nivel mundial se encuentran en riesgo de perder su empleo. Fíjense que estamos hablando de miles de millones de personas que pueden perder su empleo como consecuencia de la crisis. Y eso que ya estamos tratando de salir de las condiciones más críticas, es decir, ya superamos el cuarto fenómeno pandémico, el cuarto elemento de contagio fuerte, con las consecuencias que ha traído en materia económica, en materia de sustentabilidad empresarial, y no obstante esas dificultades, en consecuencia de la mayor cantidad de personas que han sido contagiadas y la mayor cantidad de personas que han sido vacunadas, pues se han podido venir abriendo diferentes sectores económicos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, lo que podría garantizar una endeble reactivación económica, pero que no sucede de manera inmediata con una buena reactivación en el empleo. Mire, incluso antes del brote del COVID-19, era muy probable que 1 de cada 5 países pudieran pauperizar las condiciones de situaciones de pobreza. Entonces, estamos hablando de antes de que llegara el COVID-19. Ahora, con la llegada del COVID-19, pues las perturbaciones económicas y financieras son mucho más complejas. ¿Y eso cómo se evidencia? Pues por supuesto en alteraciones en la producción industrial, en la caída de los precios de los productos básicos, la volatilidad de un mercado financiero absolutamente inestable y nervioso y el aumento de la inseguridad, lo que están desbaratando de por sí el ya tibio crecimiento económico en el que nosotros estábamos, digamos, implementando o estábamos inmersos, inclusive antes del COVID-19. Ahora, con la llegada del COVID, pues muchísimo peores las condiciones en términos del efecto resultante. Demos un muy pequeño barrido a las condiciones del objetivo 9, que es la industria, la innovación y las infraestructuras.
También tenemos que hacer un análisis paralelo entre las condiciones antes y después del COVID-19. Además, cuando estamos hablando de esa condición, estamos hablando de que antes de la entrada del COVID-19, la industrialización inclusiva y sostenible, junto con los procesos de innovación y la infraestructura, pues tenían unas condiciones de crecimiento más o menos dinámicos y competitivas y estaban generando los empleos que se estaban requiriendo para poder dar respuesta a esas condiciones de competitividad. Sin embargo, mis queridos amigos, todavía queda, por supuesto, un largo camino por recorrer para que, por supuesto, nosotros podamos entender como mundo que podamos aprovechar ese potencial. Pero especialmente los países menos desarrollados, y allí, por supuesto, no podemos sacarnos nosotros de ese paseo, porque nosotros formamos parte de, de esos países menos desarrollados. Que esos países necesitan acelerar el desarrollo de sus sectores manufactureros. Sí, por supuesto, requieren o deseamos llegar al año 2030 como se propusieron como las metas para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, el crecimiento del sector manufacturero, estamos hablando a nivel mundial, está disminuyendo constantemente, inclusive antes de la llegada del COVID-19, es decir, antes de marzo del año 2020. Ahora, por supuesto, con la llegada de la pandemia, pues peor, porque se está afectando gravemente a las industrias manufactureras, que está provocando alteraciones en las cadenas de valor mundiales y en el suministro de productos. Todos estamos viviendo una situación absolutamente alarmante y crítica con los grandes países productores que no tienen ni siquiera la posibilidad de exportar su materia prima o sus productos porque ni siquiera hay contenedores disponibles. Los contenedores se quedaron en nuestros países y no ha habido posibilidad de que se devuelvan porque pues no van a ir barcos con contenedores vacíos de los países latinoamericanos para China. Eso sí no va a pasar pues todavía. Ahora, en consecuencia, la innovación y el progreso tecnológico son claves para, por supuesto, descubrir soluciones duraderas y poder hacer frente nosotros y las industrias a los retos económicos y medioambientales, como por ejemplo el aumento en la eficiencia energética, en la mejora de los recursos. Y lo más grave es que a nivel mundial la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB aumentó en un 1.5% en el año 2000 al año 2015. En 1.7% al año 2015 significa que se redujo en vez de incrementarse la inversión en investigación y desarrollo. Y el 1% en el año 2017. Ahora, en nuestra región, en América Latina, el crecimiento de los recursos destinados para investigación y desarrollo fue inferior al 1%. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Estamos muy lejos en materia de consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, hasta aquí esta primera parte del tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Los voy a pedir el favor a que ustedes ingresen a su aula virtual, consulten la presentación. También tendrán que consultar unas páginas que yo les voy a compartir ahora por WhatsApp para que ustedes accedan a unas lecturas y una vez efectuadas esas lecturas preparen una propuesta de respuesta a su proceso de aprendizaje a partir de esas condiciones que les voy a compartir también por nuestros medios de comunicación y que no les quiero anticipar en esta presentación. Les agradezco mucho la atención, espero que hayan tenido o que este video les sirva dentro del escenario de formación asincrónica para que conozcan el tema de objetivos de desarrollo sostenible, con el cual nosotros continuaremos el próximo martes, si Dios nos lo permite, en unas condiciones más o menos similares. Buenas noches para todos.